Esta es la editorial de todos los sábados de la Asamblea Ciudadana de Corrientes. Hoy, sábado 7 de julio de 2012. Estamos a 2 días del 9 de julio, fecha histórica que conmemora el Día de la Independencia, de la Declaración de la Independencia de la Argentina. Pero para nosotros en esta región, la región del NEA litoral argentino, la verdadera, primera y verdadera día de la independencia es el 29 de junio. Y lo hemos festejado, porque la importancia que tiene hoy es justamente que estas dos declaraciones, que significan dos congresos, el Congreso de Arroyo de la China, actualmente Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que fue el 29 de junio de 1815, un año antes de aquel Congreso de Tucumán, en la provincia de Tucumán, el 9 de julio de 1816, fue el día de la declaración de la independencia de 6 provincias del Río de la Plata, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la Banda Oriental, en el cual no solamente se declaró la independencia, además se avanzó en la definición del sistema político, definiendo claramente un sistema republicano, democrático y federal, tal como consta de puño y letra del propio José Artigas, protector de los pueblos libres, ya que estas 6 provincias conformaban la Liga de los Pueblos Libres, convocante a ese Congreso, que establece la soberanía particular de los pueblos unidos en confederación. Es decir, cada pueblo soberano unidos en una confederación. No tenía el sentido separatista de estas 6 provincias del resto de las provincias del Río de la Plata, puesto que cuando se terminó el Congreso de Arroyo de la China, se designaron, se eligieron 4 delegados de ese Congreso para llevar las conclusiones a Buenos Aires, al gobierno de Buenos Aires, planteando la necesidad de convocar a una constituyente, a un Congreso constituyente, planteando justamente la necesidad de la declaración de la independencia, pero además de establecer una constitución que defina el sistema político y su organización socioeconómica. Que en ese Congreso se estableció, porque claramente para ser independientes y tener soberanía política como lo estableció, era necesario también la soberanía económica. Por eso también ahí en ese Congreso del 29 de junio se resolvió la primera reforma agraria de América Latina, que se conoce como el reglamento de campaña o reglamento de tierras de Artigas, donde se establece no simplemente una distribución de tierras, sino que se define una unidad económica, establece ahí en ese reglamento de que tienen prioridad en recibir los más infelices, los indios, gauchos, criollos, pero lo importante es que está expresamente en uno de sus artículos la prohibición de aquellos que reciben esa unidad económica de la venta, enajenación de esas tierras, porque las tierras tienen un fin social que debe estar al servicio del desarrollo de los pueblos. ¿Y qué pasó en el Congreso de Tucumán? El 9 de julio
de 1816 solamente se pudo declarar la independencia. Primero inclusive se había escrito de España y después se agregó de todo poder extranjero. Pero cuando quisieron plantear el sistema político, ahí hubo un conflicto y se partió el Congreso, y en eso hay que reivindicar la estrategia de Manuel Belgrano, que previo al Congreso se había comunicado con San Martín, planteándole de que en ese Congreso era imposible definir un sistema republicano, porque estaba convocado por la oligarquía de Buenos Aires, pero además todas las oligarquías municipales, que como bien dice en su libro de la evolución de las ideas José Ingenieros, en los cabildos de la época colonial, ahí ya se incubaba esas oligarquías municipales, que llamaban municipales. Es decir, la representación en el Congreso de Tucumán era de las oligarquías provinciales, conducido claramente por la oligarquía porteña, ¿no? Del gobierno de Buenos Aires. Y efectivamente el objetivo era establecer un sistema de monarquía constitucional. Por lo tanto, Belgrano propone de que la única forma de dividir y modificar y de alguna manera golpear en términos de poder a esa oligarquía de Buenos Aires es planteando una monarquía, pero una monarquía inca con capital en Cusco. Eso hizo que se dividió el Congreso, puesto que todas las representaciones del norte argentino y el Alto Perú, que están participando del Congreso de Tucumán, por supuesto que apoyaron ese planteo, porque significaba trasladar el centro de poder a la región del Alto Perú, del Cusco, ¿no? Eso hizo que se partió y, por supuesto, no hubo decisión. El miembro informante de la oligarquía porteña, Anchorena, reconocido familia oligarca de Buenos Aires, planteó justamente la monarquía borbónica, inclusive y con capital, por supuesto, en Buenos Aires. Esta división hizo que no se pudo resolver y sacaron el Congreso de Tucumán y lo llevaron a Buenos Aires. Lo que no cuentan en la historia, además, es que ese Congreso, que sesionó por años en Buenos Aires, resolvió en 1819 la primera constitución de las provincias del Río de la Plata, producto de estas representaciones de las oligarquías. Y fue un proyecto, lógicamente, de monarquía y habilitaba justamente la monarquía borbónica, e inclusive tenían en el príncipe de Luca el candidato para asumir esa monarquía en el Río de la Plata, en las provincias del Río de la Plata. ¿Por qué no se pudo ejecutar esa constitución? Porque justamente las fuerzas federales de Estanislao López de Santa Fe y Pancho Ramírez de Entre Ríos, ambos integrantes de la Liga de los Pueblos Libres, de aquel Congreso de Arroyo de la China, lo vencieron en la batalla de Cepeda a las fuerzas de la oligarquía de Buenos Aires, pero que lamentablemente lo que se ganó en esa batalla se perdió en el acuerdo político, porque ese tratado de Pilar, si bien establecía la necesidad de rechazar la invasión portuguesa, que en connivencia con el gobierno de Buenos Aires entregaba a la banda oriental con el objetivo de
destruir el proyecto federal democrático y republicano de Artigas. No se logró de que eso se plasme claramente en una fuerza concreta de enfrentar al imperio portugués. De esa manera el imperio portugués invadió y ocupó la banda oriental y destruyeron ese proyecto venciendo a las fuerzas artiguistas, que Artigas termina exiliado en el Paraguay. Es importante todo este análisis porque este proyecto democrático federal fue destruido por las armas, y en la región que tiene una clara identidad de los pueblos originarios, fundamentalmente de los guaraníes, esta concepción republicana, democrática y federal es una identidad cultural, político, social y económica de los guaraníes. Sí, de alguna manera se logró institucionalizar en el Paraguay, república que también se define independiente, sí, como república y separada del resto de las provincias del Río de la Plata, y Francia, Gaspar Francia, logra imponer de una manera distinta al planteo de la Liga de los Pueblos Libres, pero con los mismos objetivos: expropiar las tierras a los grandes terratenientes de las oligarquías coloniales, y instituye las estancias de la patria, de propiedad del Estado. Es decir, esas estancias de la patria, como se lo denominó, eran propiedad del Estado, y lo distribuyó luego a justamente indios, a las comunidades indígenas y campesinas. Así se fue construyendo un Paraguay independiente, soberano, y donde las comunidades eran quienes desarrollaron ese proyecto claramente nacional y popular, de soberanía popular. Por eso hoy estos dos proyectos todavía en disputa claramente en América Latina. Tenemos que en el Paraguay, quien se ha hecho un golpe que repudiamos en toda la región, un golpe institucional, justamente de las oligarquías que quedaron de la guerra de la Triple Alianza, porque de ese Paraguay también fue destruido por las oligarquías, no solamente de Argentina, sino también del Brasil y del Uruguay, que armaron una Triple Alianza allá en 1865, una guerra infame que destruyó y generó un genocidio del pueblo paraguayo, y las estancias de la patria dejaron de ser de la patria y se distribuyeron entre esta oligarquía. Los herederos de esas oligarquías posguerra de la Triple Alianza son los que hoy han generado el golpe institucional en el Paraguay, justamente en una disputa por la tierra. Por eso estos dos proyectos, esta disputa es tan vigente aún en América Latina, una América Latina que marca un camino de construcción soberana, absolutamente independiente, y buscando una construcción de un proyecto popular, de soberanía popular, de ese proyecto de los pueblos libres que en nuestra región se definió en aquel 29 de junio de 1815. Por eso para nosotros el verdadero declaración de la independencia, pero además del proyecto de soberanía popular republicano, democrático y federal, es el 29 de junio, y es la reafirmación y el compromiso de las fuerzas populares
de seguir avanzando en este sentido en toda nuestra región y en América Latina.